Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Las cuentas contables y sus saldos, variaciones patrimoniales y su relación con las cuentas. Una breve introducción de las registraciones contables. Para poder confeccionar el estado de situación patrimonial de una empresa en un momento determinado, es preciso llevar registraciones diarias de todos los hechos económicos que se suceden en la vida de una empresa. Generalmente el estado de situación patrimonial, donde se refleja la composición del activo, del pasivo y el patrimonio neto, se hace por un ejercicio económico. Se denomina ejercicio económico al periodo comprendido durante 12 meses o año calendario. En las empresas se comienza a contar según la fecha de inicio de actividades. Es decir, entonces, que el ejercicio económico puede no coincidir con el año natural. En la fecha final del ejercicio económico, las empresas fijan el momento del año para calcular el resultado contable del año. Es por ello que para reflejar en el estado de situación patrimonial las variaciones patrimoniales que se suceden, es preciso llevar un registro diario. Hay ciertas reglas para tener en cuenta, sobre todo para las variaciones patrimoniales permutativas, es decir, aquellas que no modifican el valor del patrimonio, pueden modificar la composición del patrimonio, pero no el valor monetario. Es importante tener presente entonces que una variación patrimonial permutativa aumenta el activo, aumenta el pasivo. O disminuye el activo, disminuye el pasivo. Disminuye una cuenta de activo y aumenta otra cuenta de activo. O disminuye una cuenta de pasivo y aumenta otra cuenta de pasivo, es decir, que siempre el valor del patrimonio neto va a ser el mismo, solamente que va cambiando la composición de las cuentas que componen activo y pasivo. Las variaciones patrimoniales modificativas, en cambio, afectan el valor del patrimonio neto, aumentándolo o disminuyéndolo. Intervienen cuentas de resultado positivo, ganancias, y de resultado negativo, pérdidas. Es decir, entonces que las cuentas de resultado positivo, ganancias, van a aumentar el valor del patrimonio neto, mientras que las cuentas de pérdida van a disminuir el valor del patrimonio neto. ¿Por qué se producen variaciones patrimoniales? Por los hechos económicos que se producen en una empresa. ¿Qué son los hechos económicos? Un hecho económico es todo hecho contable susceptible de contabilización o registro contable. A su vez se entiende por hecho económico cualquier operación que afecte a la empresa desde el punto de vista económico-financiero, en definitiva que modifique su situación patrimonial, ya sea de manera permutativa o modificativa. ¿Cuáles son esos hechos económicos? Las compras, los pagos, las ventas y los cobros. En definitiva, el ciclo operativo que siempre lleva a cabo una empresa. Revisemos entonces el circuito para la registración contable de los hechos económicos. Observa esta imagen. Se produce un hecho económico, una compra, una venta, un cobro o un pago. Estos deben tener una documentación respaldatoria, que son los documentos comerciales que hemos venido viendo. Cada operación debe tener un documento comercial que lo respalde, es nuestra fuente de datos para poder registrar en un libro al que le vamos a denominar libro diario. En ese libro diario vamos a ir registrando fecha a fecha todos los hechos económicos que se suceden para después agruparlos de una determinada manera en otro tipo de libros, documentos o libros mayores, para finalmente volcarlo a un libro denominado inventarios y balances. Vamos a los hechos y registremos utilizando las cuentas contables. Es importante identificar y conocer bien las partes de una cuenta. Por empezar, ya sabemos que tiene un nombre y como su nombre lo indica, es la denominación con la que vamos a identificar ciertos elementos que tienen características similares, como caja, bancos, mercadería, muebles y útiles, etc. Por otro lado, la cuenta tiene un debe, o también llamado débito, que se coloca en la parte izquierda de la cuenta y representa todo lo que entra al negocio o el motivo de por qué salió algo.
mientras que en el haber o crédito, en la parte derecha de la cuenta, representa todo lo que sale de la empresa o bien el motivo de por qué entró algo. El saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Si la suma de los débitos de una cuenta son mayores que la suma de los créditos, es decir, la suma de las cosas que entraron son mayores que la suma de las cosas que salieron, la cuenta se dice que tiene saldo deudor. Y si por el contrario el total de créditos es mayor que el de los débitos, se dice que el saldo de la cuenta será acreedor. No te preocupes que más adelante con un ejercicio práctico todo esto vas a ir comprendiendo lo mejor, pero tenés que saber perfectamente cuáles son las partes de una cuenta. Observemos esta imagen para identificar bien las cuentas y sus saldos. Hay algo que te tiene que quedar bien en claro, que en el debe van todas las cuentas patrimoniales de activo y se consideran que tienen saldo deudor, mientras que en el haber tienen saldo acreedor las cuentas patrimoniales de pasivo y las cuentas patrimoniales de patrimonio neto. Con respecto a las cuentas las cuentas de resultado negativa, pérdidas, saldo deudor, y las cuentas de resultado positivo, ganancias, saldo acreedor. Si observas entonces activo, pasivo y patrimonio neto, esto se ve reflejado en el estado de situación patrimonial, en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Por lo tanto, el debe va a ser igual al haber, o las cuentas deudoras tienen que ser igual a las cuentas acreedoras. Por otro lado, las cuentas de resultados las reflejamos en un estado al que le denominamos estado de resultados, en donde allí se obtiene el resultado del ejercicio. Es decir, es allí en donde se va a reflejar si la empresa ganó o perdió. Si las ganancias son mayores que las pérdidas, habrá ganado, y si las pérdidas son mayores que las ganancias, habrá perdido y habrá disminuido el patrimonio neto de la empresa. Identificando entonces los hechos económicos y conociendo nuestro plan de cuentas, es decir, saber cómo denominamos a cada uno de los elementos del estado de situación patrimonial, es posible registrar en los libros contables las variaciones que se producen. ¿En qué libro contable? Ya lo dijimos, en el libro diario y el libro inventarios y balances. De acuerdo a las disposiciones legales, los libros contables indispensables y obligatorios son el libro diario, que es el registro en el cual se transcriben todas las operaciones partiendo de los comprobantes que respaldan esa operación. Esa transcripción de cada operación que se realiza se denomina asiento, es decir, que habrá tantos asientos como operaciones o hechos económicos haya realizado la empresa. El libro de inventarios y balances, en este libro se transcriben los estados contables y el detalle del patrimonio al cierre del ejercicio económico, que sería el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto. Los registros en los libros se realizan siempre en orden cronológico. No puedo poner desordenado las fechas en que se produce cada uno de los hechos económicos. Existen también otros libros que no son obligatorios, que suelen ser utilizados por las empresas por considerarlos necesarios, como el libro mayor, que lo mencionamos, que abarca operaciones ordenadas por cuentas, libros caja, libros bancos, clientes, etc. Las hojas del libro diario. Los asientos de este libro deben practicarse para contabilizar todas las operaciones comerciales que realice la empresa, sin excepción, por orden cronológico y con indicación de las partidas deudoras y acreedoras. Esta tarea se llama jornalización. Y aquí te muestro el rayado de una hoja del libro diario, en donde se debe colocar en una columna la fecha, en la parte superior el mes y año a que corresponde, el número de asientos. Recuerda que asiento le llamamos a cada una de las operaciones que realice la empresa. Entonces vamos a suponer, ponemos el número, el nombre de la cuenta, vamos a suponer que en este caso entra caja, por lo tanto caja es una cuenta de activo, el saldo va a ser el importe deudor, va en el debe, nombre de la cuenta que se acredita, siempre que hay una cuenta que se debita, hay otra que se acredita, en este caso va a ser capital, que se va a colocar en el haber.
Se pone una nota explicativa y se aclara qué documento comercial respalda este hecho económico o operación. En este caso, por ejemplo, como inicia actividad, según el contrato social, sería el documento respaldatorio de este hecho económico. Se traza una línea para continuar con los asientos sucesivos. Una vez que se acaba esta hoja, se pone debajo la palabra transporte, significa que todos los saldos se transportan a otra hoja del libro diario, se suma el debe, el total del debe, se suma el total del haber, y estos deben ser iguales, porque recuerda que siempre estamos hablando de una balanza. La suma del debe debe ser igual al haber. Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Por último, los requisitos formales de los libros. Los libros contables deben estar encuadernados, foliados y rubricados. Está prohibido alterar el orden cronológico de los asientos, dejar blancos y huecos para que no puedan hacerse intercalaciones, interlineaciones, enmiendas y raspaduras. Los errores se corrigen haciendo otro asiento que anule errores. No se puede tachar asientos ni mutilar el libro arrancando hojas o alterando su foliación. Bien, hemos llegado al final. Te voy a pedir que respondas en tu carpeta porque sé que puedes hacerlo. Aquí te presento una serie de preguntas para que puedas fijar todos los contenidos que hemos desarrollado aquí. Hasta pronto, espero que estés muy bien. A trabajar, se ha dicho.